y estamos pensando más a corto plazo. Vamos a tratar de ir al Mundial el año que viene, de ir al Preolímpico. Al Preolímpico hay una regata en Huemos, que es la regata que se llamaría el preolímpico, que se llama Scandia Go for Gold, algo así, que sería en la misma fecha que los Juegos. Y como queda justo después del Mundial, la idea es tratar de hacer esa gira, pero así como muy tranquilo, porque bueno, como te dije, todavía nos deben plata y creo que mentalmente quedamos bastante saturadas después de este año por todas las cosas que tratamos de hacer y bueno, a veces los campeonatos todo tiene un desgaste que uno necesita recuperación. Claro, no, me imagino. Sí, Sí. sí, sí. ¿Cómo ves o imaginás la flota para el 2012? ¿Cómo percibís, digamos, la flota argentina olímpica, digamos, que nos puede representar en los próximos Juegos? Sí, está difícil. La verdad que me parece que el apoyo del Estado, es como que el Estado está este gobierno no apoya mucho la parte de alto rendimiento y cada vez tenemos más trabas que hace que cada vez haya menos gente. Hay mucha gente navegando, pero menos gente que quiera dedicarse. Y hay un recambio grande, el hecho de que no se quedarán Santiago y Camau, si tienen el Tornado, por ahora el Tornado ya no está. Si van a poder navegar en otro barco, y ahí hubo como un recambio. Javier Conte tampoco ya está navegando. Creo que espero que no se dé, que seamos pocos los que estemos navegando para Londres, pero por ahora creo que la federación va a sufrir un poco el cambio de generación. A China viajaron con otra expectativa de resultados, ¿no? O más Sí, o menos. sí. ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué sentís que sucedió en China? ¿Qué pensás que no salió como lo planearon, digamos? Cuando No, entrenaron en julio, ¿tuvieron condiciones similares a las que se dieron en los Juegos? sí, no, las condiciones fueron similares y fueron las que esperábamos en China, no eran las más fáciles. Creo que lo que se dio, se notó, digamos, y nos faltó, fue la falta de regata, de experiencia en regata como equipo, porque aunque yo había navegado mucho, Conso había navegado y hemos hecho poca campaña juntas y se dio un campeonato muy difícil tácticamente y muy parejo. Entonces se notó quizás eso y nos faltó un poco eso y el hecho, como te dije, lo del entrenador. Estuvimos allá, nosotros viajamos con Juanjo Grande, que hasta el último día que tenía acreditación, que no tenía acreditación, al final fue allá y no pudo salir al agua. Juanjo Grande era el entrenador de ustedes. Sí, en Y realidad siempre... no tuvo gomón ni nada para ir al agua. No, en realidad no el gomón, el problema fue la acreditación. Ah, Y, o sea, él más que nada siempre nos había acompañado en la parte psicológica, pero bueno, la idea ya era que esté un poco en todo, porque también había salido muchas veces con nosotros al agua y bueno, no, por problemas de organización ajenos a nosotras, digamos, a pesar de que iba a tener una acreditación, después esa acreditación no servía para salir al agua. No por eso nos fue mal, o sea, creo que hay que buscar, o sea, tuvimos otras cosas, corrimos mal, pero eso la verdad que no nos ayudó nada a poder estar ahí acompañadas, tener a alguien en el agua que esté con nosotras. y ahora es un poco a la distancia fríamente. ¿Qué pensás que es lo que falló en correr mal? ¿Hicieron una mala táctica? Sí, ¿Estaba fuera del tácticamente, peso? no, teníamos buena velocidad, pero creo que la falla fue, quisimos lograr tener tan buena velocidad que nos faltó entrenar regata y estuvimos focalizados mucho en la velocidad del barco, en el desarrollo de las velas y quizás como no teníamos el tiempo suficiente para hacer todo, pienso que lo que más nos falló fue correr regatas, hacer más campeonatos, por un lado hacer más campeonatos juntas, que nos faltó por una realidad que solo pudimos hacer una campaña del último año y medio. Y después también en el último tiempo focalizamos mucho entrenamiento en el desarrollo de velas y la velocidad, porque era un lugar complicado, pero después íbamos rápido y tácticamente nos faltaron cosas porque la verdad que no fue un lugar que para mí no pasaban cosas locas,
pero tácticamente era muy difícil. Y cuando el nivel de la flota es muy alto, pasa eso, que un error y te pasan 6. Claro. Y se dio en nuestra flota que, por ejemplo, si vos hacías un análisis de los resultados en el último año de las mujeres, de la primera a la 17 en los juegos, había quedado por lo menos en 2 o 3 campeonatos entre las 5 primeras. Claro. Por ejemplo, la Suiza, que quedó atrás nuestro, había quedado segunda en el europeo hace un mes, en el europeo, y quedó atrás. La que quedó justo delante nuestro, la sueca, medalla de bronce. Es como que la flota de 470, al solo clasificar tan pocas para los juegos, creció mucho y el nivel se levantó mucho. Entonces creo que eso pasa en algunas clases, ¿no? De que pasa. son muy buenos todos. Claro, como no, porque si no es que porque pueden clasificar pocos, pero hay, porque en hombres 470 masculinos, en los primeros 10 siempre va a haber un nivel buenísimo, pero acá como solo pueden ir 19, Claro. es más 18, porque la China ya estaba clasificada, que no sé si hubiese clasificado, si no era porque era local. Esas 18 que trataban de clasificar, en 37 países que había para clasificar, eran muchas, casi como que la mitad de la flota sola podía ir. Claro. Entonces, el pelotón de punta y nada más, digamos. claro, entonces eso Lo hizo mejor. que el nivel, la verdad que fue de las 3 Juegos Olímpicos, yo tuve que siempre es difícil, fue en la que sentí que hubo más nivel parejo entre todas. Mira qué importante. Y eso te afecta porque todas ganan buena velocidad, entonces la diferencia por ahí es más táctica o de regata, que creo que es lo que más nos faltó. ¿Cómo encaras una regata, digamos? Y si esto vos lo fuiste evolucionando desde Europa a hoy, digamos, el momento en que llegas al club, armás el barco, salís, ¿qué cosas mirás? ¿Cómo estudias la cancha? ¿Cómo te nutrís de la información para tomar las decisiones después a la hora de largar? Y un poco es antes de la regata, siempre te fijas los pronósticos, ves los pronósticos en el club, quizás en Internet. Sí, internet o lo que te dice el club, o quizás en estos casos uno ya va haciendo una evaluación previa de qué es lo que puede pasar según en qué dirección de viento esté, y eso lo haces previo a salir al agua. Después también es importante cómo pones a punto el barco, según las condiciones que hay, que eso es lo que hacemos en tierra. Siempre hacer un control de todas las cosas del barco, poner a punto un poco todo el barco para la condición del día, y después en el agua es estar, por lo menos tenés que estar 40 minutos antes en la cancha de regata, como mínimo, y hacer un análisis, medir el viento, medir la dirección. En China saber de dónde viene la corriente, saber a qué hora va a cambiar la corriente, pero igual controlarlo siempre en el agua. Y una vez que está la cancha puesta, también medir la línea. Es como, hay un trabajo de pre-regata o pre-largada que se le dice, que es constante y lo que te hace entrar un poco en calor. Nosotros también muchas veces hacemos maniobras, un poco de viradas, un poco de trabuchadas, porque por ahí el día anterior tuviste una condición diferente, entonces necesitas adaptarte a cada condición. Por eso es importante, entre 40 minutos y una hora antes, siempre tenés que estar ahí navegando y entrando en calor y acostumbrándote a... Precalentando. Y después decidís un poco, según lo que estuviste evaluando, de cómo está cambiando el viento, si hay borneos, si no, cómo ves la cancha, por dónde vas a navegar. Digamos, te asociás con anteriores circunstancias similares que hayas corrido, experiencias, digamos, anteriores. Sí, acá en Argentina siempre es más fácil, Claro. porque uno lo tiene todo tan... Claro, sopla sudeste, seto, está del este, sabes que si baja por ahí va a rotar, si levanta que se va a ir más para un lado. En cambio afuera, como eso no lo tenemos incorporado, lo que uno tiene que hacer es un análisis, por eso trata de ir años previos a China. En nuestro caso no fue ese, no habíamos podido ir nunca a China, salvo en julio, pero otros años no pudimos ir. O sea, tuvimos que recolectar la información esa de otros barcos que habían ido ahí, y para poder hacer ese análisis al momento previo a la largada, porque es importante saber un poco eso. ¿Probas la cancha antes? ¿Llegas en ese precalentamiento? Sí, siempre hay que recorrerlo, a ver dónde están las boyas, qué pasa. Medimos el pro al viento cada 5 minutos para ver cómo el viento está cambiando. ¿Es lo que más le prestas atención, es a cómo se está moviendo el viento? Sí,
porque en realidad si vos en ese análisis podés digamos, sacar algún patrón de qué es lo que está haciendo el viento, las probabilidades de que siga sucediendo lo mismo en lo que sigue del día son altas. No es que por eso va a ser sí o sí, pero es toda información que tenés que juntar. Además de lo que vos decís, de tener un estudio previo del lugar, porque hay lugares que cuando aumenta la temperatura, el viento tiende a rotar para cierto lugar, que siempre sea lo mismo, entonces vos tenés que ir viendo eso, si hace calor, si no, si está despejado, si está nublado. Se junta un poco de meteorología con el lugar y el análisis real del momento.